Hola, cipotes y cipotas. A continuación, veremos el área socioemocional. Espero que les guste. Growing up, you don't see the writing on the wall. Passing by, moving straight ahead, you knew it all. But maybe sometime you're a lot like me. You're just a prisoner, and you're trying to break free. I can see a new horizon underneath the blazing sky. I'll be where the eagles flying higher and higher. A continuación, se hará una retroalimentación de la clase anterior. Hola chicos, estamos en el área de aplico y vamos en la página 147. La primera dice, completa el esquema con información sobre la cultura maya. Vamos con la cultura maya. Te voy a ayudar a elaborar o a resolver algunos ejercicios, Así que sexto grado, vamos con la primera. Organización política. ¿De qué se trató la organización política? ¿Cómo estaba constituido para los mayas? Te voy a dar unos segunditos. Para los mayas, la organización política. Bien, era el gobernante, cacique y ¿qué más? Gobernante, cacique y delegados. Y vamos con la organización social. Recuerda que en la organización política sus funciones era que el gobernante para las grandes ciudades y el cacique para las pequeñas, ¿verdad? Y los delegados atendían asuntos de educación, religión y economía. Ahora, pues en la organización social, ¿de qué se trató? ¿Cómo estaba constituido para los mayas? Ajá, en la clase alta, ¿quiénes estaban? En la clase media, ¿quiénes estaban? Y en la clase baja. Solo escribe una de la clase alta, uno de la media y uno de la clase baja. Vamos, sexto grado. Bien, aquí estamos hablando de los mayas, para que no te confundas, en la página 147. Es el primer ejercicio. Hasta ahí. Bien, estamos hablando de la nobleza. ¿Quién más? De los sacerdotes, de los pueblos y de los esclavos. Vamos con el ejercicio número 2. Organización económica. Estamos hablando de los pueblos mayas siempre. ¿Cómo era la organización económica? Su sistema, ¿en qué estaba basado? Lo vimos en el desarrollo, ¿verdad? Y no te preocupes, lo puedes ver en tu libro. La ciencia y tecnología. Bien, te voy a ayudar en la ciencia y tecnología. Desarrollaron, bueno, ya vamos a seguir. Ajá, pero quiero que me escribas en estos momentos en el chat la organización económica. Estaba basado en la agricultura. ¿Y cuáles eran esos productos? Ciencia y tecnología, ahí sí. Escríbelo ahí en estos momentos. Desarrollaron la astronomía un sistema numérico y algunas técnicas agrícolas utilizando ¿qué? ¿Qué utilizaban? Puedes escribirlo en el chat. ¿Qué más? ¿Qué más puedes agregar en la ciencia y tecnología para los mayas? Estamos hablando de los mayas. Bien, parte de la respuesta pues ya se te mencionó. Tú puedes hacer están en sexto grado, así que solo les voy a facilitar algunas cosas.
Vamos a ver, completa con información sobre los aztecas. Luego comparte el resto de la clase. Ok, hay una pirámide ahí. Esta pirámide, chicos, significa la organización social. Entre más arriba esté, el poder es mayor. Tú me vas a escribir cómo era la organización social de los aztecas. Por favor, arriba, ¿quiénes estaban? En la siguiente, ¿quiénes estaban? En la tercera grada, ¿quiénes estaban? Y en la cuarta gradita le vamos a poner así para que me entiendan. Bien, el tiempo apremia, chicos, porque quiero que vean un video de aprendizaje y este sí está un poquito larguito, así que por eso voy así. Este video lo puedes pausar, no te preocupes, y te quedaría de esta manera. Te quedaría así. Nobleza, mercaderes, pueblo y esclavos. Ok. Vamos a ver. ¿Y el gran orador? ¿Qué significa el gran orador? Este ejercicio te lo pide siempre el ejercicio 3. Gran orador, ¿qué significa? Era el gobernante, ¿verdad? Ajá. Tienes que rellenar un cuadrito que está ahí mismo en tu libro. ¿Qué tienes que poner? ¿El gran orador? Tlatoani, Tlatoani. Ok. Representaba a las familias y se encargaba de qué? ¿De qué representaba a las familias y se encargaba de? Aplicar las leyes y cuidar las finanzas. ¿Y cómo se llama? Hola chicos. Bien, las normas son las siguientes. Poner atención a las indicaciones como número 1. Número 2, participar en clases. 3, evitar de hablar de otros temas que no tengan nada que ver. 4, ser amable, evitando ofensas y burlas a todos los demás de la comunidad educativa. 5, al final de la clase puedes realizar aportes o preguntas o responder las preguntas que yo también realice. Así que manos a la obra, seguimos. Hola chicos, ¿cómo estamos? Y esta es la agenda de la semana socioemocional, retroalimentación, normas de clase, desarrollo, aplico. También va a estar el vídeo de aprendizaje, preguntas y respuestas. Así que pongamos bastante atención en esta clase, chicos, y esta es la reflexión de la semana. Por más lejos que estén tus sueños, nunca dejes de perseguirlos, nunca lo hagas. Y este es el objetivo, estudiar con interés los hechos y cambios históricos ocurridos en América durante el periodo de 1930 a 1970. Estamos hablando de nuestro ya un territorio un poco más amplio que es América. Y este es el tema, hechos y cambios históricos en América entre 1930 y 1970. Las páginas serán desde la 170 hasta la 172. Hay pocos ejercicios de aplico, por cierto. Y bien, este es un ejercicio. ¿Por qué crees que sea importante estudiar los hechos del pasado? Muchas veces me preguntan los estudiantes, ¿para qué vamos a estudiar algo que pues, ya pasó, verdad? Y nos ayuda a saber lo que ha sucedido en otros países de América del Sur. Bien, pero lo primero que yo necesito que tú me digas ahí en el sector que es tan importante estudiar estos hechos. Y en el chat, por favor, participemos, chicos.
Bien, y los momentos importantes a partir de 1930 pues han sido varios. La Gran Depresión Económica de 1929, originada en Estados Unidos, las dictaduras militares, las luchas sociales por los trabajadores, los cambios geopolíticos generados por la Segunda Guerra Mundial. La guerra o la Gran Depresión pues tuvo consecuencias, tuvo influencias en nuestro país también. La creación de la Organización de las Naciones Unidas, también hubo origen y desarrollo de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS, la Unión de las Repúblicas Soviéticas. La creación de alianza para el progreso, ALPRO, y la implementación del modelo ISI. Ese modelo ISI ya lo vamos a ver más adelante. La Revolución Rusa, y esos son otros acontecimientos de 1917, que agrupan acontecimientos bastante importantes, ya que se llevó la creación de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. El zar se vio obligado a abandonar su cargo, ¿verdad? O a renunciar. Y el antiguo régimen fue sustituido por un gobierno provisional tras esta revolución en 1917. La Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939 y duró quizás no mucho como la Guerra Civil, pero sí hubo bastante estragos, ¿verdad? En ella pues existió el Holocausto y fue invadido Polonia por los alemanes. Los alemanes comenzaron esta guerra y desgraciadamente murieron bastantes judíos, desaparecieron, desaparecidos, los llevaron a un lugar donde se le llama guetos o centros de exterminio, porque los alemanes creían que era una raza pura y que tenían que mantenerse o ampliar su raza en todo el mundo, sobre todo en Europa. Entonces esas ideas las tenían los nazis, invadiendo primero Polonia y después invadieron a otras 11 países más, y Polonia sufrió pues la derrota, lo que procedió a dividirse, ¿verdad?, entre ellos. Entonces lamentablemente esto fue así y ellos, los nazis, querían tener el control y también ampliar el territorio, no solamente por cuestiones de mejorar su raza, ¿verdad? o que su raza fuera la primera y la única, sino que también querían extender su territorio alemán en Europa y tener el control de todo. Estos son acontecimientos bastante fuertes, chicos, bastante fuertes, que los van a ver con más detalles cuando ustedes estén en bachillerato, sexto grado. Entonces vamos dosificando los maestros con la información, porque son temas bastante escabrosos, digamos, y bastante delicados de manejar con chicos pequeños por el contenido. Así que seguimos y espero su participación. Bien, es muy importante que sigamos conociendo un poquito más de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y otros acontecimientos. Bien, la Segunda Guerra Mundial, chicos, comenzó en 1900, que veamos en el chat, ¿quién me puede decir? En 1939. Comenzó en 1939 y terminó en 1945. ¿Ok? Es muy importante también saber que en la Segunda Guerra Mundial hubo dos bandos que tenían ideologías totalmente diferentes para gobernar en el mundo. Bueno, y otros tenían unos por rescatar su propio, digamos, territorio, ¿verdad? Algunos no lo miraban tan así como gobernar el mundo, no.
Cada quien tenía sus propios intereses, pero eso sí, dentro de estos dos bandos, habían países mucho más fuertes que lideraban esos dos bandos. Por ejemplo, a los aliados estaba Francia, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda, la URSS, Estados Unidos, China, Unión Soviética. Pero los que estaban al frente fue la Unión Soviética, China, Estados Unidos y el Reino Unido, que le llamaban los cuatro policías, así le llamaban. Las potencias del eje eran Alemania, el Imperio de Japón, Reino de Italia y otros. Posteriormente se les unió el Reino de Hungría, pero también habían otros países. Entonces, estos dos bandos tenían una ideología totalmente diferente. Por ejemplo, en el lado donde estaba Estados Unidos, los aliados, estábamos hablando de un pensamiento, ¿verdad? Un pensamiento diferente a lo que es la izquierda, un pensamiento diferente a lo que es digamos, una revolución. En cambio, los alemanes tenían un pensamiento fascista, tenían un pensamiento, bueno, eran los nazis, ¿verdad? Y todo ese grupo pues tenía sus propios intereses. Posteriormente a eso, vino la Guerra Fría, estamos hablando después de 1945. La Guerra Fría no es una guerra en sí armamentista, sino que es la Guerra Fría es ideológica, es una guerra política, no es armamentista. Bien, ya haciendo esa introducción, vamos al ejercicio que dice que relaciones cada término. Está la Guerra Fría. Vaya. ¿Qué es? ¿Qué es la Guerra Fría entonces? El ejercicio está en la página 171. Escríbeme en el chat sexto grado, ¿qué es? Está establecido un régimen, está la división bipolar del mundo, está el sistema de gobierno. ¿Cuál de esas tres respuestas que tienes que elegir en tu libro de texto en la página 171? Participemos sexto grado. Bien, es la división bipolar del mundo originado por los Estados Unidos y la Unión Soviética, aunque Estados Unidos se unió hasta después en el grupo de los aliados, porque no fue desde el inicio, fue hasta que recibió el ataque de Japón a Pearl Harbor. Entonces es una base naval. Entonces no sé si ustedes habrán visto una película que se llamaba Pearl Harbor, pero se miraba bien cabal cuando fue atacado por Japón. Desde ahí fue que Estados Unidos, según la lectura, Estados Unidos se había unido a los aliados. Habría que ver, acuérdense que dentro de la política puede aparecer muchas cosas, ¿verdad? ¿Será que ya estaban unidos ellos o...? Ok, bueno, esa es como una crítica, ¿verdad? Que se podría hacer. Y esa es la respuesta de la Guerra Fría. Vamos con la dictadura. La dictadura, ¿qué es la dictadura? La misma palabra lo dice, ¿verdad? Dicta. Te voy a dar unos segundos para que contestes en el chat qué es dictadura. Participemos sexto grado, recuerden tu participación bastante importante, es la única manera en que puedes fijar algunos conocimientos. Bien, es el sistema de gobierno en el que todos los poderes políticos se centran en un solo individuo. Cuando alguien dice, vamos a hacer esto, y aunque quizás la ley no lo permita, pero lo hacen,
al final lo que agreden es la Constitución y agreden también ciertos derechos humanos. Esa es la característica de un dictador. No les importa lo que está la ley establecida, se lo pasan por alto porque sienten que su poder absoluto lo concentran ellos, los jefes de Estado que en ese son los presidentes, ¿verdad? Estos son los dictadores. Es un sistema de gobierno en que todos los poderes políticos se centran en un solo individuo. Vamos con la siguiente. Está la Revolución Rusa. Muy bien. ¿Qué te dice? Veamos unos segunditos ahí, por favor. Escríbanme en el chat acerca de la Revolución Rusa. Recuerda que es el ejercicio 1 de la página 171. ¿Cuál vas a elegir de las 3 respuestas que están ahí? Aunque ya elegiste 2, por ende te va a quedar una sobrando. En la página 170 está la información sobre la Revolución Rusa y yo también te di un poco de información en el desarrollo de la clase. Bien, entonces sería que estableció un régimen que implementó la abolición de la propiedad privada y el control del Estado. ¿Qué más? Bien, y seguimos. Ok, y vamos con el modelo EASY. El modelo EASY. Bien, ¿y qué es el modelo EASY? ¿Me pueden escribir en el chat, por favor, qué es un modelo EASY? ¿Qué significa EASY? Modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Bien, ¿y entonces en qué año se dio? Acuérdense que hubo un año en que entró en vigencia y el otro año se implementó este modelo, que es algo bien diferente. Cuando algo entra en vigencia es cuando ya se estudió y todo eso y digamos que ya se aprobó pues y entra en vigencia. Y cuando se implementa, obviamente, es cuando ya se lleva a la práctica. ¿Qué año fue entonces? Escríbanme en qué año se implementó el modelo EASY. Por favor, sexto grado, participemos. Que hay algunos que participan un poquito más que otros, por favor, y hay que concentrarnos en el tema. ¿En qué año se implementó el modelo EASY? En 1900. Muy bien, en 1960. En este año se implementó. ¿Cuál fue la finalidad del modelo? ¿Cuál fue la finalidad del modelo? Estamos hablando del modelo EASY. ¿Cuál fue la finalidad del modelo? Vamos en el chat, chicos, por favor, participemos. Es importante tu participación. Y bien, la finalidad de los mercados comunes, estamos hablando siempre del modelo EASY. ¿Cuáles fueron, cuáles fueron, sexto grado? La finalidad de los mercados comunes. Escríbenlo en el chat, por favor. Te voy a dar unos segundos. Muy bien. Ampliar los mercados internos
aplicar barreras arancelarias a productos europeos y buscar financiamiento internacional para la naciente economía. Bien, ¿y qué es una barrera arancelaria? Eso lo vamos a ver en el otro tema, pero igual te lo voy a adelantar, son impuestos. Las barreras arancelarias son impuestos. Entonces, el libre comercio ayuda a que no hayan esas barreras arancelarias, porque a veces se pide un alto impuesto a un producto que ingresa a un país. Entonces, obviamente, pues el producto tiende a ser un poco más caro, ¿verdad? No les conviene que hayan aranceles. Y bien, ¿que a quién no les conviene? Bueno, a las personas que exportan sus productos. Bien, hasta ahí estamos con el modelo EASY y continuamos con la clase. Adolf Hitler fue un político, militar, canciller imperial y Führer. Nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, en el Imperio Austrohúngaro, actualmente Austria. De una familia católica de clase media, su padre Alois Hitler, un agente de aduanas, y su madre Clara Pölzl eran primos. Hitler fue el tercero de 7 hijos, pero solo él y su hermana pequeña Paula llegaron a la edad adulta. Estudiante mediocre, solo sacaba buenas notas en dibujo. Su padre, muy estricto, contrastaba con lo cariñosa que era su madre. Querían que también fuera funcionario de aduanas, pero Adolf prefería el arte. Con la muerte de Alois el 3 de enero de 1903, Hitler decide dejar los estudios a los 16 años para dedicarse a la pintura. Viaja a Viena para ingresar en la Academia de Bellas Artes, aunque nunca consiguió entrar. Unos años después, su madre fallece por un cáncer y Adolf malvivió en la capital austríaca vendiendo sus cuadros. Hitler se trasladó a Múnich y eludió el servicio militar durante años, hasta que lo localizaron y fue llamado a filas, pero fue declarado no apto. El 28 de julio de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. Hitler se enroló en el ejército voluntariamente marchando al frente occidental, designado como mensajero del 16º Regimiento de Infantería Bávaro de Reserva. Por un ataque con gas mostaza quedó ciego temporalmente. Fue condecorado con cruces de hierro al mérito militar que luciría con orgullo años más tarde. Acabada la guerra con la derrota de Alemania, Hitler sufrió un duro golpe. Cuando se recuperó, permaneció en el ejército en calidad de educador de las tropas, dedicándose a predicar el ideal nacionalista impartiendo numerosas conferencias. Sus ideas se fueron volviendo más fanáticas, desencantado con el nuevo régimen democrático de la República de Weimar, a cuyos políticos acusaba de haber traicionado a Alemania aceptando las humillantes condiciones de paz del Tratado de Versalles. Para 1919, Hitler ya era un V-Mann, un espía del ejército. Una de sus misiones fue la investigación de un pequeño partido político llamado Partido Obrero Alemán, dirigido por Anton Drexler, de ideología nacionalista y de extrema derecha. Hitler no tardó en convertirse en el dirigente principal, rebautizándolo como Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores Alemanes. Su ideología se alimentaba de los temores de las clases medias alemanas ante la incertidumbre del mundo moderno. Poco después creó la Sturmabteilung, conocidos como SA o Camisas Pardas, un grupo de asalto formado por veteranos de guerra, los cuales comenzaron a atacar violentamente a grupos políticos opositores y judíos. En ese mismo año, Hitler adopta la Hakenkreuz o esvástica y el saludo fascista italiano del brazo en alto. Ya a principios de 1921, Adolf, gran orador, consiguió aumentar las filas de su partido gracias a sus discursos polémicos contra grupos marxistas y judíos, convirtiéndolos en los causantes de la guerra perdida y la crisis económica, como cabezas de turco. Alentado por el rápido crecimiento, resolvió tomar el poder por la fuerza con la idea de doblegar al gobierno nacional, pero fracasó. Fue detenido, juzgado y condenado a 5 años por alta traición, aunque tan solo pasó en la cárcel 9 meses. Tiempo que aprovechó para plasmar sus ideas políticas extremistas en un libro que tituló Mi lucha, Mein Kampf, una autobiografía que diseñaba las grandes líneas de su actuación posterior. A la salida de prisión, Hitler reconstituyó el Partido Nacionalsocialista rodeándose de un grupo de colaboradores fieles y creando diferentes instituciones.
La Gran Depresión del 29 y las dificultades políticas de la República de Weimar, prometiendo empleos y derogar el Tratado de Versalles, le proporcionaron una audiencia creciente dispuestos a escuchar su propaganda demagógica, envuelta en una parafernalia de desfiles, banderas, himnos y uniformes. Combinando hábilmente la política con el uso ilegítimo de la violencia en las calles, los nazis fueron ganando peso electoral hasta que Hitler fue nombrado jefe del gobierno por el presidente Hindenburg en 1933. Tras la muerte de Hindenburg, Hitler se proclamó Führer de Alemania. Con poca fuerza al principio, fue moviendo los hilos para allanar el terreno al poder total. Anunció unas nuevas elecciones parlamentarias y con el incendio del Reichstag declaró el estado de emergencia en el país. Y lo consiguió. El 21 de marzo de 1933, Adolf Hitler inauguraba el primer parlamento del Tercer Reich, y 2 días después era aprobada una ley que otorgaba el poder casi absoluto hacia su persona. Con total libertad en el poder, Hitler rearmó al ejército y aumentó su capacidad. Firmó alianzas con Italia, Japón, Hungría, Bulgaria y Rumanía, más conocidas como las potencias del Eje. En 1936 estalla la Guerra Civil Española y Hitler usará España como campo de pruebas con sus nuevos aviones con el pretexto de ayudar a Francisco Franco en su golpe de Estado contra la República. Será la primera vez en la historia en que se bombardeen núcleos civiles. Después de anexionar Austria y los Sudetes, con la invasión de Polonia, Hitler comienza la Segunda Guerra Mundial. Invade Francia, Países Bajos y Bélgica y persuade a Mussolini para que se una a la guerra. Con cada triunfo alemán, más deportados viajan en trenes a los campos de concentración o son ejecutados in situ. La Alemania nazi bombardea entonces las principales ciudades de Gran Bretaña y las bases estratégicas del sur del país. A su vez intentaban la invasión de Rusia, la cual fue fallida debido sobre todo al invierno anticipado. En 1941 Hitler declara la guerra a Estados Unidos después de que Japón bombardeara Pearl Harbor. Esto conlleva que Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética se alíen en contra del Eje. A partir de aquí, el futuro expansionista de Hitler empieza a perder fuelle, con los rusos ganando terreno por el frente oriental y el desembarco de Normandía por el occidental. Algunos de los oficiales más realistas decidieron conspirar contra Hitler para acabar la guerra. El 20 de julio de 1944, Klaus von Stauffenberg colocó una bomba en la llamada guarida del lobo. Pero el atentado fue fallido, solo hiriendo levemente al Führer. Esto provocó una represión letal, con más de 5.000 detenidos y más de 200 ejecutados, incluyendo las familias enteras de los principales conspiradores. Con los soviéticos a pocos kilómetros de Berlín, Hitler daba sus últimas instrucciones desde su búnker debajo de la Cancillería alemana. El 29 de abril de 1945 contrae matrimonio con su amante oficial Eva Braun y finalmente el 30 de abril se suicida por medio de un disparo en la cabeza junto a su esposa. Sus cuerpos fueron incinerados por expresa petición del Führer. Adolf Hitler es uno de los hombres más siniestros del siglo XX, creador de una de las etapas más vergonzosas en nuestra historia y responsable de la muerte de millones de inocentes. Esperamos que estos horribles sucesos nunca jamás se repitan. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Hasta el próximo vídeo. El occidente del Salvador no es muy distinto del resto del país. Azul cielo y volcanes que en sus erupciones antiguas dibujaron el perfil geográfico de esta tierra. Muchos de sus habitantes, como lo hacían nuestros antepasados pipiles, fabrican petates y canastos, trenzando el carrizo y el tule. Algunas ancianas aún conservan la tradición de vestir el colorido refajo. Sin embargo,
Es la historia contemporánea la que distingue al occidente salvadoreño, no solo del resto del país, sino del resto del continente. En enero de 1932, ocurrió una de las más grandes rebeliones en la historia latinoamericana del siglo XX. Miles de campesinos atacaron cuarteles y tomaron varias poblaciones de la zona occidental. Las fuerzas gubernamentales respondieron con la masacre de unas 10.000 personas, en su mayoría indígenas, en un país que entonces tenía escasamente 1,5 millones de habitantes. El trauma colectivo originó que durante 60 años los sobrevivientes hablaran del tema únicamente en la privacidad del seno familiar. Los acuerdos de paz de Chapultepec, que pusieron fin a la guerra civil de los 80, abrieron espacios políticos. Solo hasta ahora es cuando los ancianos están dispuestos a testimoniar, rompiendo con la cultura del terror que los silenció. La memoria a la palabra. La crisis económica mundial de los años 30 originó la caída de los precios del café, provocando la reducción de los salarios campesinos, aumentando el hambre y la miseria. Harris, agregado militar en El Salvador, comentó un mes antes de la insurrección: entre 30 y 40 familias son propietarios de casi todo el país. Viven con esplendor de reyes. El resto de la población prácticamente no tiene nada. Me imagino que la situación actual se asemeja mucho a la de Francia, Rusia y México antes de sus revoluciones. Durante los gobiernos de don Pío Romero Bosque y del ingeniero Arturo Araujo, se permitió cierta libertad. Libertad que fue aprovechada por los dirigentes sindicales para la organización laboral en medio de la crisis económica. En un primer momento, presionaron por aumentos salariales. Habían logrado organizar toda la cumbre llamada de Jayaque. El comunismo lo que ofrecía, que íbamos a ganar 50 centavos, la tarea de 8 brazadas en cuadro, de 8 cuartas la brazada, mire la carillita iba a ser chiquita. Pero la gente se mostró comprensiva, ¿verdad? Y organizamos en varios factores, en Cuyabalo, en Cuntan, y así. Traían unos dibujos, ¿va? Donde aparecían dos personas con un yugo así como usan a los bueyes, ¿no? Claro, eso era alegórico, ¿va? Ellos se encargaban de decirles: ustedes tienen un yugo aquí, porque ustedes trabajan y les pagan muy poco. Una de las causas que incidió en la insurrección fue la falta de acceso a la tierra, consecuencia de un largo proceso de privatización y concentración de los terrenos comunales, iniciado a finales del siglo XIX con el auge cafetalero. Los dirigentes campesinos tomaron la reforma agraria como bandera de lucha, y las reuniones secretas y abiertas se multiplicaron por toda la zona. Cuando ya se reunió toda la gente, lo que hablaban que eran tómate tierra. Empezaron, ellos decían a hacer como sesiones para tomarse la posesión de las tierras. Terrenos así, de sembrar milpas, casas y todo les prometían.
Les iban a quitar a los ricos. Las tierras, quitar tierras a los ricos. Tener libertad, tener donde trabajar. En las movilizaciones sociales participaban conjuntamente indígenas y no indígenas. Incluso en la primera etapa de la organización campesina participaron destacadamente dirigentes obreros urbanos, pero sin embargo, en ciertas poblaciones como Izalco y Nahuizalco se producían fuertes tensiones étnicas que se venían agudizando desde 1880 debido al creciente dominio de los ladinos sobre la tierra y el poder político local. Ya para 1930, muchos indígenas que habían luchado en defensa de sus intereses comunales comenzaron a formar parte del movimiento reivindicativo dirigido por la izquierda. En el caso de mi papá, pues él se incorporó a ese grupo. Ellos eran los que podían leer y escribir en ese tiempo, entonces ellos los tomaron como secretarios y hicieron algunos escritos, actas, ¿verdad?, de las reuniones que se hacían. Saturnino Pérez, uno de aquel lado de arriba, así, por la otra, era cabecilla del comunismo. Lástima, pero, me dice, lástima, pero que esos tacipotes no te firmáramos y te lleváramos la firma y te damos un botón, me dice, para que te conozcan, sos miembros de nosotros. ¡Que viva el comunismo! Cuando eran los pueblos, ¡que viva el comunismo! Decían todos, ¡que viva! Decía. Curiosamente encontramos una dimensión religiosa acompañando al movimiento social. Durante el año 1931, en Ahuachapán, se difundió el culto a la Virgen del Adelanto, en el cual participaron activistas campesinos. La memoria de los ancianos de alguna forma vincula el fenómeno religioso con el movimiento reivindicativo. Después de esas cosas andaba una bulla de que estaba una virgen que le decían del adelanto, ¿se acuerdan? Al poco de esa bulla comparecieron las camionadas de autoridades. En los años 20 y 30, a pesar del rígido patriarcado reinante en la sociedad salvadoreña, las mujeres tomaron parte en los movimientos políticos y sociales. Un informe de la Federación Regional de Trabajadores Salvadoreños señala que de 1.700 miembros afiliados en Nahuizalco, 544 eran mujeres. En las organizaciones sindicales hubo una participación significativa de trabajadoras en las plantaciones de café y de obreras.
just enough to make you smile, and you need me to hold you close, and all your fears that you dream of will disappear and flutter on. Whoa, hold on just a little. We'll meet right here in the middle ground.